Buenos días, doctor José Rigoberto Acevedo, director nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones, licenciada Marisol Martínez, encargada del Centro de Estudios Parlamentarios, expositores, Carmen Rosa Villaquintana, representante regional para América Central de la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Gersan Joseph, representante de la Comisión Nacional contra la Discriminación, invitados especiales, Rafael Jaramillo, director de Educación, Promoción e Investigaciones Académicas, Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, amigos de la prensa, compañeros de la Asamblea Nacional. Ahora con ustedes unas palabras de apertura por parte del honorable señor José Rigoberto Acevedo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. La verdad que para mí es una satisfacción decir unas brevísimas palabras de apertura de este viernes académico titulado Obligación del Estado panameño en Derechos Humanos y la penalización contra la discriminación racial. Doctora Carmen Rosa Villaquintana, representante regional para América Central de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctor Gersan Joseph, representante de la Comisión Nacional contra la Discriminación, licenciado Rafael Jaramillo, representante de la Defensoría del Pueblo, licenciada Marisol Martínez, encargada del Centro de Estudios Parlamentarios, asesores de la Asamblea Nacional, asistentes, funcionarios de esta institución, público que nos sigue a través de este medio televisivo. En la mañana de hoy, sin duda alguna, vamos a ser testigos de conferencias magistrales en torno al tema concreto de la tutela de los derechos humanos. Este es un tema que históricamente se ha venido tratando por diversas personas y yo puedo señalar que básicamente con el nacimiento, el surgimiento del cristianismo, este es un tema que empieza a calar en las distintas sociedades. Estoy hablando hace más de 2000 años y posteriormente las teorías de Grocio, San Agustín y otros humanistas han contribuido potencialmente al desarrollo de esta materia. El constituyente panameño no fue ajeno a la tutela y al respeto que se le debe dar a los derechos humanos. El artículo 19 de la Constitución Política es categórico en esta materia de tutela. Adicionalmente, hemos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 a través de la Ley 15 del año 77. A esto debemos sumarle la ratificación de una multiplicidad de convenios internacionales que son más que leyes, puede decirse que están a rango de las normas constitucionales de acuerdo a la teoría del bloque de la constitucionalidad. Hay un punto en el programa de hoy que como penalista debo señalar una situación muy especial. Cuando se utiliza el derecho penal, por ejemplo, para los efectos de la penalización contra la discriminación racial, el derecho penal no es definido o no debe ser definido bajo una premisa romántica como la rama del derecho público que se encarga de regular los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Esa es una definición romántica, pero el verdadero derecho penal se define como pura violencia institucionalizada del Estado en contra de los ciudadanos.
y es que no hay una rama más violenta en el derecho que el propio derecho penal, porque es el único que nos suprime la vida, nos puede mutilar, nos separa de nuestra familia, nos suprime la libertad. Por eso se dice que el derecho penal es recurso de última razón que tiene el Estado para regular una materia y convertirla en delito. Bajo esas premisas, cuando estos temas en el futuro lleguen a esta Asamblea para ser legislados y convertidos en ley, no debemos olvidarnos de este significado auténtico del derecho penal. Sin más preámbulo, vamos a darle pues la palabra al primer expositor, la doctora Carmen Rosa Villa Quintana. ¿Ya? Muy buenos días a todas y muchas gracias por la invitación a todos y a todas. Es para mí un honor estar esta mañana aquí con ustedes. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir con asesores y asesoras en la Asamblea, considerando sobre todo el importantísimo papel que juega la Asamblea Legislativa en el desarrollo de las normas y considerando que tiene un deber fundamental, sobre todo de contralor y sobre todo de legislación en diversas materias que afectan la vida de todas las personas, sean estos ciudadanos o no. Yo quisiera agradecer a la licenciada Marisol, a la Defensoría del Pueblo por esta oportunidad y me place mucho estar acompañada, además de un representante de la Comisión Nacional contra la Discriminación y de todos ustedes, porque esto para nosotros es sumamente importante. Es sumamente importante hablar del tema de la lucha contra la discriminación racial. ¿Por qué? Porque dentro del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo mandato es de la promoción y la protección de todos los derechos, el tema de la discriminación es un tema prioritario a nivel mundial. La lucha contra la discriminación nos invita a todos a unirnos para lograr su erradicación. Hoy voy a referirme a este tema con ustedes, tengo una breve presentación, sobre todo para poner en el marco internacional cuáles son estas obligaciones, por qué hablamos de la discriminación, por qué es importante para nosotros compartir este espacio con ustedes, sobre todo cuando estamos hablando de la penalización. ¿Y por qué estamos hablando de la penalización hoy aquí con ustedes? ¿Cuál es la responsabilidad y el deber del Estado en esta materia? Quisiera empezar sobre todo señalando que el concepto de no discriminación constituye la esencia de los derechos humanos. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley, constituyen principios básicos de protección de los derechos humanos. La indisolubilidad entre el respeto de los derechos humanos y la no discriminación aparece plasmada en la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945. En ella ya se prohíbe hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión para el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si vemos un poco la Declaración Universal de Derechos Humanos, 26 de los 30 artículos de la Declaración Universal, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, inician con la palabra toda persona o nadie. Toda persona debe poder disfrutar de todos los derechos humanos en igualdad y dignidad. Entonces, miremos también cómo nace este tema y cómo el tema de la no discriminación está centrado y forma parte del núcleo esencial de los derechos humanos. La igualdad y la no discriminación tienen un carácter de principio fundamental que subyace en todo el sistema internacional de los derechos humanos. Su negación implicaría la negación misma del sistema en su totalidad. La igualdad y la no discriminación
nos parecen lenguajes tan cotidianos, lo tenemos que decir, todos somos iguales, aquí no hay discriminación. Es una norma imperativa aceptada y reconocida por la comunidad internacional. No admite acuerdo en contrario y solo podría ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Debemos recordar que la no discriminación es una norma de jus cogens. Es del caso destacar que para el año 1944, o sea, mucho antes incluso de la Carta de San Francisco, de la Carta de las Naciones Unidas, en la Conferencia Internacional sobre el Trabajo realizada en Filadelfia, se adoptó la Declaración de Filadelfia, en la que se definió los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo como uno de los principios que todos los seres humanos son iguales sin distinción de raza, credo, sexo y que tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica, en igualdad de oportunidades. El convenio 111 de la OIT transformó este principio en un tratado internacional. La cláusula de discriminación. Hoy en día tenemos una amplia gama de tratados internacionales, ya lo decía aquí el licenciado, y están fundamentados en derechos humanos y sustentados en el concepto de la no discriminación. Entre ellos figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos del Niño, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los refugiados, los derechos de los trabajadores migratorios, así como las convenciones relativas a la eliminación de la discriminación racial y de la discriminación contra la mujer, además de tratados en materia de trabajo, salud y educación. Estas normas de carácter jurídico y vinculante se complementan a su vez con una serie de declaraciones en diferentes campos de derechos de las minorías, por ejemplo, y los derechos de los pueblos indígenas. Para ninguno de ustedes será desconocido, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 107 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Convenio 169 de la OIT. Quisiera referirme sobre todo de manera muy concreta cuando estamos hablando de los diferentes tratados internacionales, cómo se ha definido o cómo se define en la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, en la Convención sobre las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la Convención 111, pero sobre todo quisiera hacer mención a lo que consideran en muchos espacios el trato diferenciado. ¿Y por qué hablamos del trato diferenciado? Como ustedes saben, los diferentes órganos de tratados, conocidos como los comités, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Panamá ha sido objeto de consideración ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y muchos de estos comités, como el Comité de Derechos Humanos, como el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, han elaborado una serie de observaciones generales en materia de las normas allí contenidas y sobre todo del alcance de estas y su interpretación. Y cuando hablamos de trato diferenciado, me quiero referir, por ejemplo, a la Observación General 18 del Comité de Derechos Humanos, en la que señala lo siguiente como un elemento fundamental: el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia. Este comité también estableció que no toda diferenciación de trato constituye una discriminación siempre y cuando se dé bajo los criterios de razonabilidad, objetividad y sobre todo un propósito legítimo. Este trato diferenciado no puede estar basado en propósitos ilegítimos, no puede no responder a un trato razonable y, lo que es más importante, sobre todo, tener objetividad.